Quedas en un estado de trance, Sandra, solo oyes mi voz. Y ahora vas a conectar con la primera experiencia que llegue a ti respecto a tu objetivo actual. Permites que llegue a ti la experiencia, te vas a mover y me dices a dónde llegas. Uno, dos y tres. Ahora. Voy manejando del, de la casa hacia una plaza. Eh, la camioneta que tenía anteriormente era de color blanca, era una Journey blanca. Ujú. Y la sensación que me genera ir en esa camioneta es de incomodidad. Desde el principio como que no me sentía incómoda en ella. Bien. Es un En, poco, es la angustia que me contabas. Sí, mientras voy descendiendo justamente en una de las curvas, ya para llegar a la planicie, voy yo cantando con mi hija. Vamos las dos cantando, pero justamente en la curva ya para llegar a la planicie es como si tuviera una especie de como soplo en el área del pecho, generada como por una presión, pero siento que está dentro de la camioneta lo que me lo genera. Bien. Avanza entonces en la escena, Sandra, y mientras sigue avanzando la escena, vas a identificar la conexión entre lo que sientes en tu pecho con la conexión de lo que sientes que está en la camioneta. Y me dices qué comienzas a observar. Detrás de mí solamente observo una sombra de color blanco. Eh, Eso incluso hace como que mi hija le genera la sensación de cansancio y ella me lo comenta más adelante. Y ya que estamos en la planicie, me dice que de repente sintió mucho cansancio. La forma blanca comienza como a no ser tan etérica, como a tomar forma. Primero se le acerca una especie de rostro a ella cuando ella está diciendo que se siente como cansada. Y yo continúo manejando. Después a ella, la misma sombra le genera una especie de presión en el pecho, como si la estuviera empujando. Ok. Bien, Sandra, entonces aprovechas ese momento de observación y paralizas el evento ahí en el momento. Ya, Bien, te vas a dirigir a esa. ¿Tú te estás viendo desde afuera o te sí. estás viendo en primera? Ok, te estás viendo desde afuera. Le vas a ordenar a esa sombra que se muestre, que tome su forma original. Es una especie de arconte de color blanco. Descríbelo. Es tipo humanoide. La parte del cuello hacia arriba es como si todo su rostro estuviera lleno como de picos. Eh, en cada uno en lo que son dos de ellos, en los centrales, se le forman unos ojos de forma vertical. Los labios apenas si se pueden observar el movimiento porque es como si todo siguiera una línea.
El resto del cuerpo tiene la misma constitución, como si fueran placas sobre placas, como este tipo, mm, lo que más se me figura son estos tipos de Transformers, así, Ok. Muy metálico. sí, pero él no es metálico, él es como de una estructura cristal, de Ok. color blanca, Ok. Bien, ¿cuál es su reacción al verse paralizado y al verse obligado a mostrarse? como si ya lo esperara. Ah, ok. Bien, entonces, Sandra, te vas a dirigir a él, le vas a preguntar cuál es su nombre. Me dice si te responde o no. Lemanius, Lemanís, Lemanius. Lemanius. Pregúntale qué hace ahí, que estás revisando tu viaje y te encuentras con él ahí. Me dices que te responde. Quería ser visto, quería, primero dice que estuvo detectando. Cuando me dice que estuvo detectando, es como si una nube negra se colocara en algún punto de la parte alta de Morelia y hubiera un trueno y saliera hacia la zona por la que vivo, no la que vivo, por la que vivo. Cercano ahí. Se observa cuando cae este rayo como si hubiera habido una caída como de algo atómico que abre como una especie de portal y se expande. Y cuando observo es como si hubiera aparecido una especie de apertura en la parte superior y se forma un rostro. Y es lo que él comenta que de eso huye. Está huyendo de algo que está atravesando ese portal. Ujú. Muy Y interesante. estoy sintiendo la incomodidad justamente del lado derecho del pecho. Identifícala, Sandra. Ya. Obsérvate, te comienzas a observar a ti misma y comienzas a observar exactamente dónde se está generando. Samara te guía. Debajo de lo que es la mama, en en la primer vértebra, como si la parte ósea estuviera como absorbiendo algo de color rojo. Bien, ¿qué te dice Samara que es eso rojo? Me dice que es como si hubiera recibido una quemadura. Una quemadura en esa zona de la vértebra. Ajá. Pregúntale si desde ahí se está generando el resto de problemas. Sí, es una secuencia de varias cosas. Bien, vamos a ir poco a poco, vamos a llegar a donde comienza. Pero observas que Samara comienza a anular ese proceso de quemadura ahí en la, en la vértebra, Sandra. Y comienza a sentir que se aligera el efecto. Me dices cómo lo vas sintiendo. Como si ya lo estuviera sellando, como mm, recubriéndolo y a su vez como si estuviera retrasando el efecto de lo que sucedió. Observo cómo va desde la parte lateral de mi pecho hasta la parte central. La parte central se hace más gruesa. Bien, primero que todo, anular el efecto y que comience a sentirte bien. Bueno,
Ujú. Cuando dejes de sentir esa sensación que estabas sintiendo, me lo dices. Ya, pasó. Bien, pregúntale a Samara si ella sabe dónde comenzó este proceso Justamente el evento de la apertura. de la apertura. Ujú. Ok, bien, le vas a pedir que te lleve a ese momento. Regresas en el tiempo, Sandra. Listo. Bien, justo antes de que comience a abrirse el portal para que puedas describir bien qué es lo que empieza a ocurrir. Bueno, Ujú. bien, entonces ahora sí comienzas a avanzar en la escena, poco a poco me vas diciendo lo que puedes observar. Samara te va mostrando. Nuevamente voy con mi hija en el auto, en la camioneta. Eh, Ambas nos estamos riendo porque eh, siempre ella anda buscando formas en, en el cielo, en la parte, Ujú. y nos vamos riendo. En el momento en el que le digo que sí recuerda que para mí la experiencia más fuerte ha sido cuando vimos una forma como si una nave estuviera encima. Y dice que sí, que también a ella fue lo que más le sorprendió. Sin embargo, comenzamos a observar como si el cielo se estuviera comenzando a pintar en la noche de color rojizo. Y ella dice que se le hace demasiado extraño que existan este tipo de eventos. Me dice, eso que se observa ahí, que es como algo boreal. Y le digo que sí, que por eso no, le digo, lo que a ti te parece magnífico, extraordinario, puede ser la apertura de algo. Y ya como que yo sigo hablándole de las auroras boreales, pero no le damos importancia. Llegamos a casa. A partir de que estamos llegando a casa, ambas comenzamos a sentir una especie de carga energética, pero no le hacemos caso a la nueva casa. Es como si pensáramos que, de hecho lo digo, quizás se abrió un portal y es lo que estamos sintiendo, la densidad del portal. Bien. Entonces, Sandra, ahora quiero que te centres en el fenómeno en el cielo. Bueno, vamos a ir a ver específicamente es la apertura de ese portal que, por lo que me dices, no involucra necesariamente tu casa, sino que es algo grande en el cielo que se abre, ¿no? Ujú. Bien, te mueves y me dices qué es lo que puedes observar. Samara te lleva justo al punto en donde van a comenzar a abrir ese portal. Ya lo están abriendo. La forma que yo observaba como cónica, donde emanaba una luz blanquecina, en el momento en el que estoy llegando, es como si descendiera justamente de esa punta un ser mm, no muy amistoso. El que sale lleva casi la misma estructura física que el primero, pero este se ve como molesto, como enojado y lleva en la mano izquierda una especie de báculo. Arriba de él, mientras él desciende, se observa una especie de mm, círculo rojo, como si lo estuviera envolviendo, que es como si fuera él mismo un portal. Y la forma en la que observo es como si subiera y bajara este círculo en él. Ujú. Bien. ¿Qué es lo que hace este ser? Sigue observando en la escena y me dices qué es lo que pasa, qué es lo que hace, Mm, cómo continúa. Cuando sale de ahí, observa todo.
el espacio, como si estuviera observando si el territorio fuera propicio para sus fines. Y, y observo que piensa que sí, que ese es un lugar muy propicio para lograr lo que quiere. Continúa. Hace una labor como de buscando las zonas estratégicas para comenzar una serie de actos nocivos para nosotros, para la humanidad. Eh, Veo tres intenciones. Las intenciones que tienen me las muestra en forma de película. En la primera, mm, como una especie de guerra entre particulares y narcotraficantes. En la segunda, muchos actos de gente peleándose entre ella misma, no, como no siendo tan tolerantes. Y en la tercera, actos entre asesinatos, entre accidentes de autos, accidentes vehiculares en donde no hay una razón aparente Básicamente todas las intenciones tienen que ver con reducción de personas y caos. y caos. Ok. Bien, quiero que avances, Sandra, hasta el momento en donde cae el rayo. Y me dices si eso implica que se concluyó algo o qué es lo que puedes observar. Cuando él hace este descenso y como que coloca los tres escenarios, él en automático es como si se estuviera regresando a la nave. En el momento en el que sube, en el que asciende, es cuando se observa el rayo. El rayo entonces como una respuesta al cierre del portal, Sí, a la conclusión, sí, como el coletazo final. exacto. Como si me suena como ya quedó sellado, ya quedó firmado, algo así. Entiendo. Bien, Sandra, entonces vas a regresar en el tiempo y vas a situarte justo en el momento en donde este ser está ahí con estos círculos de luz y ahí vas a paralizar el evento antes de que alcance a proyectar estas tres como películas. Ok, listo. Bien, entonces ahora Sandra paralizas el evento y te vas a mostrar frente a este ser. Cuando esté paralizado y te esté observando me lo dices. Me habla por el nombre de Samara. Ah, Mm, se dirige a la humana luz. sí, molesto. ¿Y qué le dice? Que no me interponga. Bien. Retírate, dice, no te interpongas. Pregúntale por qué no te puedes interponer. Me dice que te responde. Son situaciones que no te afectan a ti. Se tienen que dar. Necesito limpiar. Necesito que la gente observe a dónde se están dirigiendo, hacia dónde están llevando su falta de escrúpulos. Ah, una lección espiritual les está dando, según él. Sí, según él dice, el manejo de sus emociones es directamente proporcional al grado de sus escrúpulos. Pero dile que esto sí te ha afectado. ¿Cómo responde a eso? No lo sabía, dice.
Descríbelo físicamente, Sandra. El cuerpo tiene la misma estructura Ujú, que el como de primero. cristal. Sí, nada más que este los tiene de color gris oscuro. La, la estructura de la boca cambia un poco porque él tiene una especie como de apertura, como si fuera, y se observa como si hubiera luz adentro cuando habla. La forma de los ojos también no es tan vertical, es como más oblicua. Y la cabeza podríamos decir que es más corta que el primero. ¿Cuántos dedos en las manos? Cuatro. Bien. Es así, eso sí se ven como más metálicos, más mecánicos también. Bien, eh, le vas a preguntar su nombre, Sandra. Yekus. I al final. Yekus. A ver, ¿me dejas hablar con Yekus, Sandra? Haz cambio ahora. Yekus, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, ¿puedes entender el tipo de conexión que estamos teniendo? Sí, si tú entiendes por qué estoy aquí, también tengo la habilidad para reconocer lo que está sucediendo. Puedo reconocer en ti una especie de intención de enseñarles algo a la humanidad. Tiene como objetivo mantener el control de las emociones utilizando también la parte débil. Al momento en el que ellos observen las consecuencias funestas a las que pueden estar siendo sometidos, incluso personas que representan debilidad para ellos o personas sanamente espirituales, puedo generar en ellos un conflicto y un caos. Si se hace con la principal intención de remover su condición para que sean de cierta manera dirigidos a una calidad de vida más sustentable y más equilibrada. Pero esto los va a llevar a un retraigo social, a una condición social demeritada. Incluso podría yo verlo como una condición depresiva, donde no sea la parte social la que mm, prolifere en el ambiente, sino Ah, sea un efecto de retregarse hacia sus propias hábitats. entiendo, entiendo. Y, este proceso que estás realizando, ¿qué, qué implica? ¿Qué es lo que estás desarrollando acá en este momento? Porque vemos como que de alguna forma se abre un portal, hay un rayo, algo pasa, cambia la estructura energética de un sector más bien amplio. ¿Qué es lo que estás realizando a nivel técnico? Solo estoy preparando el lugar de Morelia para un avistamiento mayor. El avistamiento consiste en la creencia de un ídolo falso, ídolo que hemos estado preparando por una década. El hecho de que se hayan vuelto poco creyentes va a tener una consecuencia.
El mismo avistamiento que observó ella va a observarse dentro de muy pocas horas, en el que los morelianos van a entender por qué es importante mantener su fe y la creencia y conservarla, sostenerla. Entiendo, entiendo. Están perdiendo el control de la ciudad. Sí, ¿Y cuál es esta figura? Necesito que me describas exactamente cómo va a ser la nueva figura de creencia. va a ser una figura crística. Es un humano que ha estado encarnado aquí durante varios años atrás, pero lleva una década en este camino espiritual, invocándolos a prácticas de meditación y prácticas espirituales mm, que conllevan prácticas de sanación superfluas para ellos, pero importantes para nosotros. Y va a implicar un sincretismo o una unificación entre lo divino y lo extraterrestre. ¿Va a tener algún Sí, conocimiento de ese tipo? sí, en el avistamiento que ellos van a observar va a ser justamente en la cúpula de la catedral. Va a salir de una forma humana. Simplemente lo que se hace es utilizar el cuerpo del habitante actual para hacer creer que justamente está teniendo una, una ascensión como el Cristo de hace años. Tiene que Al ser momento en gradual. el, al Dime. momento en el que esto ocurra, sabes que siempre queda arraigado dentro de la parte humana la salvedad de no haber sido creyentes y de no haberlo escuchado Quieren devolver al colectivo, a devolverlos eh, nuevamente, sí, bajo un al mismo clero, techo. sí, Ajá, bajo un mismo techo, que implica un paso más en dirección a la nueva creencia espiritual extraterrestre. sí, Sí, esto tiene esta onda crística, por eso te crearon con ese tipo de formas, ¿no? de cierta manera debemos de mantener nuestra estructura, Así como crística, sí, porque eso es lo que esta tecnología viene desde cuarta alta, ¿cierto? sí es, Porque así logran enfatizar, por un lado, lo divino, el paraíso, lo transparente, y, y al mismo tiempo algo muy como limpio, muy pulcro, ¿no? Que implicaría una existencia extraterrestre elevada. sí es correcto. Bien, entiendo. Eso para la psique humana es muy tentador, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver sobre esta catedral, sobre esta estructura? Van a observar primeramente la apertura del cielo. Posteriormente va a observarse un color más brillante en la parte de la cúpula. Y lo que se va a hacer es utilizar el aspecto físico para una especie de elevación, la cual va a salir justamente de la parte central de la catedral. Y van a observar como si hubiera una especie mm, de luminiscencia que asciende hacia los cielos y en la parte superior se va a abrir y se va a expandir. El mismo efecto que observó Sandra al momento de que yo hice acto de presencia. Ujú. Solo que aquí va a ser una elevación de conciencia, es lo que va a ocurrir. Una elevación de conciencia, pero totalmente hacia una dirección orientada por ustedes. Claro, Claro, el tema es que ustedes no miden las consecuencias porque
no pueden evitar que el velo entre tercera y cuarta se esté desmantelando. Y con estos intentos que están realizando ustedes, lo que están queriendo hacer es adelantarse, forzar un poco ese proceso para ganar pasos, ganar tiempo y poder presentarse de la manera que mejor les conviene y que no sea un desvelo a lo que, al criterio humano, a lo que el humano quiera creer de cuando comience a observarlos, ¿sí o no? Así es. Así se ha estado planificando desde Ujú. hace décadas que tenía que ocurrir. Esto es lo mismo que estuvo pasando en Estados Unidos con esta plaga de orbs y naves, ¿sí o no? Y que están pasando en otras En, partes del en todo el mundo. mundo, en todo el mundo, Sí, sí, sí. Pero ustedes no toman medidas, o sea, no les importa. Imagínate que por lo que estoy observando, por lo que vimos en la estructura de Sandra, ustedes debieron, para abrir este portal, para acelerar este proceso, para estimular el avance más rápido de lo que ya está ocurriendo, que es esta caída del velo entre tercera y cuarta, eh, tuvieron que depositar una gran cantidad de energía en el planeta. sí, sí. La energía que fue detectada por ellas. Y es un voltaje que al final termina hiriendo al aspecto físico. Así es, termina alterándolo. En este caso vemos cómo alteró parte de la estructura ósea incluso. Sí, O sea, así de fuerte tuvo que ser el impacto que tuvieron que forzar ustedes. tengo que disculparme o pedir perdón acaso. No, pero solo quiero que quede claro de que mm, tus intenciones en realidad, eso es lo que necesito que queden claro. No puedo medir las consecuencias de lo que puede suceder una vez que haya un avistamiento cósmico. Eso no lo puedo medir, no lo puedo fragmentar, ni lo puedo sutilizar. Eso depende de cada aspecto físico. Hay seres más sensibles a otros. No, eso no es cierto, porque si ustedes permitieran que este proceso de desvelo se diera de manera natural con este proceso que está ocurriendo actualmente, esto no ocurriría porque sería un proceso gradual. Al ustedes intervenir y al acelerar estos procesos es que dañan a las personas. En algo te estabas equivocando mucho Por supuesto, cuando te dirigiste a Samara y le dijiste que esto no le compete porque no le afecta a ella, no es cierto. no lo había observado, no había detectado la fragmentación en su parte física. Ahora lo observo. ¿Y cómo observas esta fragmentación? Yo lo observo como si fuera un defecto en la parte del cartílago, pero he observado que justamente la radiación que emití mm, ha creado fragmentaciones en la parte de la estructura ósea y un poco interno, en una zona de la fibrosis muscular. Hasta ahí llegó el daño. Ese fue digamos, lo que generó el impacto mismo. Sí, Bien, entiendo. Antes de seguir abordando ese tema, quiero que me expliques qué rol va a cumplir esta supuesta persona que está ahí en Morelia y que va a asumir, lo van a considerar, lo van a elegir como un mensajero. ha estado considerado así. De hecho, él se hace llamar la reencarnación de Jesús. Ah, ok. Mm, y esto ya está en un 40% de los ciudadanos de Morelia. Lo tienen conocido como el renacido. Claro, entiendo. Y todos los actos que estuve maquinando para el control,
justamente los va a utilizar para dirigir la conciencia humana y fomentarlos que se redirijan a una parte espiritual, haciéndolos mm, o atrayéndolos a su secta para que siga manipulándose. No, sí, claro, lógico, la misma receta de siempre con un disfraz distinto. Sí, pero lo tuve que hacer de esa manera porque se están volviendo increyentes. Exacto. Incluso hasta se burlan de sus pláticas o convenciones. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque hoy en día el humano puede dejar de creer. Eso es porque tiene la posibilidad de alcanzar certezas internas Sí, es algo que no es sostenible. para ustedes. Lo verbal, lo que sucede en las convenciones es algo que no es sostenible. ¿Qué es lo opuesto? Hay una, Lo opuesto a una creencia externa es una certeza interna. sí, Así de por eso simple. te digo que llegan incluso a burlarse de sus palabras. Y justamente lo que tenía yo programado iba a terminar por sellarles la boca. ¿Cuántas personas más han sido lastimadas de alguna forma con esta shock de voltajes Podría que propusieron? sumar, podría sumarlo a 64.000 personas. Mm, Que en definitiva los síntomas van a ir avanzando gradualmente y no van a poder encontrar este origen. no, no lo encuentran. Laboratorios no lo encuentran. No, Sandra ya se hizo chequeos de todo tipo, médicos, y aparenta estar todo impecable. Si no se tiene No poseen con la tecnología para llegar justamente a la estructura. dónde comienza el problema, por supuesto. Sí, Bien, eh, muchos van a manifestar el mismo tipo de dolor que ella, problemas articulares y problemas esqueléticos, y algunos con cefalias constantes y fuertes, que ni con medicamento van a controlarlo. cuando hay problemas de voltaje, eh, es que, es que se afecta esa parte medular. Cuando hay problemas de voltaje, generalmente siempre lo recibe la parte ósea. Es lo que está más conectado al magnetismo. Porque, por ser la estructura base, Sí, la parte más densa. sí, Claro, es lo que menos sabe recibir un impacto eléctrico. El sistema nervioso recibe un impacto eléctrico, fluye y saldrá por algún lado. exacto. La parte ósea es es lo que más resiente un golpetazo, Sí. entiendo. ¿Qué tipo de lesión puedes observar tú en Sandra? Antes de ser regenerada o cuando fue dañada. ¿Cuándo fue? Aperturas en la parte ósea del lado derecho de su costilla, muy llegadas al corazón. Entiendo. Bien, y este proceso que estás realizando, entiendo el objetivo. ¿Lo estás haciendo, son solo ustedes una facción o lo hacen en conjunto? Porque me imagino que esto no va a pasar solamente en una parte del mundo. No lo hacemos en conjunto. Necesitan avanzar hacia determinada dirección.
Sí, se esperan más avistamientos. Eso no quiere decir que estén totalmente de acuerdo todos hacia dónde van. No, Por eso tanto conflicto, porque es un momento álgido en donde se está decidiendo prácticamente hacia dónde va el planeta. así es. Sin embargo, dime, Mm, Lo mismo que estoy realizando aquí, debo de realizarlo a nivel planetario. O el humano termina sucumbiendo o el humano va a terminar aniquilándonos. claro, ustedes o nosotros, básicamente. Ese es el problema en el que están metidos actualmente. Ese es el problema que tienen. Por eso están acelerando todo, ¿sí o no? Pareciera que no lo están acelerando, pareciera que hay Es retrasos, pero en correcto. realidad están acelerando procesos que deberían tomar 200, 250 años, 300 años. Mm, Por eso los avistamientos se ven o se observan de esa forma. Solo nuestra tecnología puede realizar esta aceleración dentro de las partículas cósmicas y terrestres. Y ustedes lo ven como un avistamiento natural. Le llaman situaciones cósmicas. Bien, entiendo. ¿Cuántos seres más como tú están realizando este mismo tipo de tarea en el resto del planeta? 1.395.000. Todos ustedes encargados básicamente de esta labor. Sí, ¿Y a quién responden? todos responden a mí. ¿Y tú a quién respondes? No respondo a nadie. ¿Quién te creó? Esto es una causa completamente personal. ¿Quién te creó? ¿Sabes quién te creó? No tengo la información sobre esa pregunta. Bien. Me dejas con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sirio, Bien, Sandra. Samara te va a llevar al momento en donde este ser eh, crístico fue creado. Vas a regresar en el tiempo. Ahora. Regresas, regresas y me dices a dónde llegas. está dentro de un laboratorio. Él está siendo creado con, utilizan como una especie de malformación en un gris y está siendo regenerado por los mismos grises. ¿Ok? Está en un laboratorio. Los grises están a cargo de ese experimento. Sí, de regenerarlo. Bien, identifica al gris que está a cargo. El de la derecha, de él, Bien. Paralizas el evento, Sandra, y te muestras. los dos se sorprenden. ¿Cuántos grises son? Dos, ¿Solo dos? Ok. Bien, le vas a preguntar el nombre al gris que está a cargo. OMX, ¿Cómo? OMX. O- Onks.
Bien, me dejas hablar con él, Sandra. Haz cambio ahora. Onks, ¿me escuches? Sí, te escucho. Bien, ¿puedes entender el tipo de conexión que estoy realizando en este momento? Sí, me cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero sé que tu estructura te lo permite. Bien, estamos acá debido a consecuencias no favorables al humano que ha estado generando esa entidad que están creando ahí. Ustedes hemos llegado a través de él. Y vienes del futuro. Sí, Mm. estoy hablándote desde el planeta Tierra, línea de tiempo 2025. ¿Cuánto tiempo atrás estamos? Estamos en 1997, 1997. ¿Y en dónde está este laboratorio? dentro de cuarta dimensión, ¿Y en el planeta? en planeta Eliex. Ah, ok, en otro planeta. Ah, Helix. Bien, te pusieron a cargo de crear Esto quiere decir que has encontrado a nuestro aspecto y lo tienes prisionero. sí, está paralizado en una línea de tiempo que corresponde a una investigación que estoy realizando. Mm. Continúa. Bien, eh, quiere decir que tus jefes te pusieron acá a cargo de este experimento. Sí, Bien, ¿quién es tu jefe? Lopus, Lopus, ¿qué raza es? reptil, reptil Lopus, híbrido, reptil híbrido. ¿Con qué otra genética? draconiano. Bien, lo vas a llamar, le vas a decir que tienes un problema y que tiene que presentarse ahí en el lugar, al Opus. Cuando esté ahí frente a ti me lo dices. Mm, ya que ni de Chile, ni Mm, ya llegó. Bien, ¿cuál es su reacción al ver a Sandra ahí? Molesto. Bien, lo observas completamente paralizado y me dejas hablar con él. Vas a hacer cambio uno, dos, tres. Ahora, Lopus, ¿me escuchas? Mm, mm. Sí, te escucho. Bien, estamos acá por conectar con un ser que tienes en el planeta Tierra realizando ciertos avances en el proceso de mostrarse en tercera dimensión. Ya, lo entiendo, sí, Yekusi. sí, Y así como él, tienes a otro 1 millón y tanto de seres igual que él, ¿sí o no? sí. Realizando ese tipo de circunstancias que están dañando al humano, básicamente, por el tipo de energía que están realizando para forzar eh, eventos colectivos. No que estaban muy evolucionados ustedes. La evolución del humano es un proceso gradual, no es un proceso que debe forzarse. Mm. Pensé que los avistamientos venían en consecuencia de su preparación. Pensé que en la misma preparación podrían identificar por qué se estaba realizando. Debían haberse preparado tecnológicamente para que esto no les afectara. No, ahí te equivocas, Lopus, porque la Mm. preparación del humano no es tecnológica, la preparación del humano es vibratoria.
como lo dispongan, deberían de estar preparados humanamente. No, el hecho de que ustedes estén realizando este experimento nos da a entender que el humano está avanzando y que ustedes tienen un miedo terrible de lo que se les viene. Por eso están forzando las circunstancias a este punto. Por esto estamos acelerándolo. Así es. El... ¿Qué tipo de entidad están generando ahí? Un espécimen, yo le llamo carroñero, con tecnología avanzada, con tecnología prismática. ¿Por qué El carroñero? hecho de que sea, el hecho de que sea una tecnología prismática contiene la habilidad de ejecutar la acción de abrir portales y que esto se observe como si fueran auroras boreales dentro del territorio cósmico. ¿Por qué carroñero? Sí, te pregunto, ¿por qué le dices carroñero? ¿Qué hace un carroñero humano? En términos de lo que se alimenta de seres muertos. Mm, Y justamente lo que ellos hacen es mm, ubicar a todos los aspectos físicos para prepararse o preparar eventos donde mm, queden inhumanizados, queden muertos, queden inertes. Justamente poseen la habilidad de mostrar ah, actos fatales para ustedes mismos. Ahí está la dosis crística, cristiana que quieren depositar, que quieren implantar, ¿no? Una conciencia dormida en esa corriente es una conciencia muerta. Exacto. Quieren matar la conciencia humana. Que quede inservible. Lo que nosotros llamamos dormir a las personas, distraerlas, que quede ahí su conciencia totalmente adormecida. Incapacitada, sí. Bien, estos intentos exagerados de ustedes para nosotros es una muestra de lo efectivo que está siendo el proceso de reconocerlos a ustedes. Porque esto es un síntoma de miedo de parte de ustedes, no es otra cosa. Es un síntoma de acción. Una acción motivada por el miedo. Porque si no, no tendrían que hacer esto. No se expondrían de esta forma. Mm. Es algo que nosotros no medimos o al menos no está dentro de mis parámetros. Únicamente ejecuto una acción de acuerdo a lo que observo o observo como pérdida. Y en por qué les dieron a este tipo de entidad que deduzco que no es biológica, por qué les dieron esta programación de como si ellos se manejaran de manera autónoma. No lo hacen. Si ellos tuvieran la dependencia mm, o supieran cuál es la dependencia, no ejecutarían la orden propia de la programación carroñero de una manera tan limpia como lo han realizado. Sabrían que esto tiene un propósito mayor y que no están siendo manejados de manera autónoma, lo cual haría que perdiera el ejército o los súbditos al entender de dónde proviene su programación. Tienen la habilidad de tener la ubicación precisa y perfecta de, en caso de que así se requiriera, ubicar la programación y podrían desconectarse en cualquier momento. En el entendido de que se manejan de manera autónoma, no buscan la programación,
Mm. Me podrían observar desde dónde viene la conexión. Bien, por un lado entiendo eso porque de alguna forma los seguidores humanos se van a asemejar a estas entidades. Por lo tanto, el humano va a dejar de buscar su propia programación, su propio origen. Exacto. Al mismo tiempo, evitan que los humanos más intuitivos puedan dar con esa sensación de dónde vienen estas entidades. Solo los van a ver como entidades benignas, Sí, exacto. Como entidades acompañantes. con un o con varios mensajeros de por medio. Sí, a una ascensión planetaria, a una culminación de ciclos, dependiendo lo que cada uno de los carroñeros instale dentro de su sistema. Claro, dependiendo la cultura y desde la creencia religiosa de la cual vienen, o creencia Sí, espiritual desde la cual vienen. A la sí, nueva era se le dirá una cosa, al esoterismo otra, al gnosticismo otra, al chamanismo otra, a la religión otra, a la filosofía otra, es dependiendo correcto. de forma muy, muy ajustada, Sí, muy convincente, difícil de contrarrestar. exacto. Y justamente por eso se afecta principalmente la zona cardíaca, es la que es más vulnerable. Pueden empezar ya sea por somatizar una afectación cardíaca o una afectación lumbar. Bien, entiendo. No, con esa descarga eléctrica que hicieron ahí, por supuesto que el cuerpo, el aspecto 3D lo resiente de alguna forma. Es mucho para forzar una apertura de ese nivel. Es mucho lo que tienen que descargar. Depende de cada carroñero también lo que tenga que realizar. Es algo que yo no controlo. Claro, de cierta forma, tienen criterio ahí para actuar en la medida en Ujú. que puedan realizar sus objetivos. Sí es. Es parte de la programación de ellos, tienen que sentirse de alguna forma autónomos. Oh, exacto. Pero, sin embargo, es un gran riesgo de tu parte haberlos dejado actuar de esa forma, ¿no crees? Mira dónde te encuentras en este momento, totalmente paralizado. Has perdido por completo tu libertad por este movimiento. Mm. Ya encontraremos más formas. Sí, el planeta tiene que seguir actuando de esta forma para que el humano pueda llegar a la conclusión de la existencia de ustedes. Todos los humanos tienen derecho a ese proceso de aprendizaje y a ese proceso de realización espiritual, de darse cuenta dónde están. Para eso ustedes tienen que seguir actuando de una u otra forma. Acá simplemente estamos resolviendo la causa específica de Sandra, que la estás observando ahí. Esto no es para salvar a la humanidad en realidad. Esto es para entender el origen de lo que a Sandra le está pasando porque ella es la que es consciente de este aspecto. Mm. Entiendo. Observé el grado evolutivo y lo entiendo. Bien, Eso fue la debilidad, del carroñero. Tuvo que haber detectado dentro del sistema al que perjudicó, tuvo que haber detectado esto. claro, él de alguna forma dio a entender de que estaba consciente de la presencia de Samara en ese sector porque en cuanto llegamos, él se dirigió directamente a ella de manera inmediata, diciéndole que no se intrometiera. O sea, de alguna forma él calculó el hecho de que había una presencia luz ahí en el lugar
o más de una, y Sí, son varias. lo que no calculó fue que, que el hecho de descargar una energía de esta índole podría comenzar a afectar a los aspectos físicos y que se darían cuenta. El aspecto físico es consciente del humano luz en el caso de Sandra. Mm, Se daría cuenta. Eso fue lo que no mm, calculó. entiendo. Únicamente se enfocó en el objetivo. El- Esta entidad decía que todo el resto de 1.395.000 responden a él. ¿Quiere decir que él fue el primero en ser creado? ¿O qué? Sí, fue O el primero en ser programado. bien, A, todos a los partir de demás, ahí se hicieron la duplicidad y la o que modificación. emergen nuevas entidades ancladas a la programación de él. Sí, Entiendo. Bien, ¿este planeta es tu planeta principal, Lupus, o tienes tu planeta principal? no, aquí donde estás es mi planeta principal. Aliex, Sí, ¿esta parte alta? bastante. ¿Cuántas entidades tienes bajo tu control, Lopus? Cifra exacta. 13.091.000. ¿Cuántos humanos luz atrapados? 7.395.000. Aspectos físicos. 4.996.000. Bien, me va a dejar con Sandra. Haz cambio ahora. Sandra, ¿me escuchas? Sí, digo, Bien, Sandra, observas que Samara se para frente a este reptil draconiano y lo primero que va a hacer es anular este evento en donde se crea a este tipo de entidad. Va a ok. anular esta línea de tiempo en donde estas entidades son creadas. Samara lo único que hace es como si todo lo estuviera envolviendo y en automático se comienza a desintegrarse. Se desintegra el laboratorio, los controles, la camilla, la tecnología y todo queda completamente disipado. Bien, observas que aparece también Seleniax en el lugar y en conjunto se dirigen a liberar a los humanos luz atrapados. En cuanto llega a Seluniax y ya no encontrarse el laboratorio, entre los dos comienzan a liberar a los humanos luz del planeta que están dentro del planeta. Comienzan a desmontar toda la tecnología Bien, y los humanos luz comienzan a liberarse. bien, Sandra. Esta- Observa paralelamente que este dragón llama a sus entidades, comienzan a llegar ahí al lugar. Quedan atrapadas en el actuar de los humanos luz. en el momento en el que llegan, todas quedan paralizadas. Están todas bien. Bien. Observas que siguen liberando a los humanos luz. Cuando estén todos recuperados en su condición natural, me lo dices. Ya se encuentran libres y potencializados. Bien, proceden con los aspectos físicos, Sandra. Los recuperan. Comienzan a hacer la recuperación de los aspectos físicos. Estos se observan libres. Bien. Ahora sí, entonces, observas que los humanos luz proceden con la eliminación de esta facción.
partiendo por Locus y de ahí todas sus entidades, sistema planetarios, tecnología, información. Eliminan absolutamente todo. Se anulan las líneas de tiempo posteriores. Los humanos los hacen una especie de explosión y se comienza a eliminar todo. Entidades, incluyendo al opósito y todo lo que es el sistema. Eliminan información, eliminan datos. Listo, digo. Bien, Sandra, observas que mm, los humanos luz comienzan a llevar a los aspectos físicos hasta quinta dimensión. Llevan a los aspectos físicos a quinta. Y en el resto de humanos luz desaparecen del lugar, vuelven hasta sus aspectos físicos encarnados. Listo. Sandra, te vas a mover hasta el momento en el vehículo en donde estaba esta entidad como escondida. Ajá, Bien, cuando estés ahí, te vas a dirigir a esa entidad, frente al Lemanius. listo. Bien, me vas a dejar hablar con Lemanius. Haz cambio. Lemanius, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bien, puedes comunicarte solo porque yo estoy en esta línea de tiempo sosteniéndola aún, pero estas líneas de tiempo fueron anuladas. Sí, sí. Bien, ¿por qué te escondiste acá cerca de Sandra? ¿Qué estabas Es, huyendo? ¿Por qué? te voy a describir antes por qué sigo manteniéndome en comunicación. Las líneas de tiempo están siendo eliminadas y desintegradas, pero como aún está vinculado, mm, estoy vinculado aún con tu línea directa de conexión y comunicación, Ujú. por eso puedes seguir disponiendo de ella. Así es. Permanezco peculiarmente cerca debido a la inquietud que me genera. Ambas me generan la inquietud y le fui comunicando a Lennox sobre la actividad que esto podría generar. El hecho de irlas observando e ir dándome cuenta de cuál era la habilidad de ambas me hizo ser más precario y tuve la oportunidad de generar o de informar cuál era la condición en ellas que podría generar un evento catastrófico para nosotros. Sin embargo, al detectar que podía tener injerencia directa en la menor, estuve observando cuáles eran los puntos débiles por los que podría incluso solventar mm, lo que acaba de ocurrir. O sea que tú respondías a este ser crístico Yekusi Sí, y le dabas una información directa de Sandra y de su hija. no tuve el tiempo para hacer y dar el informe, estaba en estudio únicamente. ¿Y por qué decías que estabas como huyendo? Debido a lo que podía percibir en ambas. Eran sumamente perceptibles y sensibles, sin embargo, encontraba vectores en los que podía seguir influyendo o acercándome. Ok, rápidamente cambiaste el discurso de estar huyendo de ellas a les dijiste que estabas huyendo en realidad del evento que estaba realizando Jacuzzi. Sí, Entiendo. Pero estabas ahí como para extraer información. sí, es correcto.
Bien, me dejas con Sandra. Haz cambio, ahora. Bien, Sandra, observas que ahora sí se desvanece esta línea temporal, desaparece por completo, sientes que desaparece por completo y me lo dices. Desaparecería. Bien, entonces, Sandra, te vas a dirigir hasta la línea de tiempo actual, a tu casa, a tu hogar. Listo. Bien, y vas a ir a un momento en donde te hayas sentido, la última ocasión en donde te hayas sentido mal. Ya. Bien, ¿qué está ocurriendo en ese momento? Estoy en la sala observando la televisión y comienzo a sentir la parte derecha del pecho como una presión, como si mi pecho estuviera de cierta manera defendiéndose frente a algún impacto que va a sentir. Ok, bien. Aparece Samara ahí en el lugar, me dejas hablar con ella. Haz cambio ahora. Samara, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Diego. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Contenta, Qué bien, qué bueno. estable. Bien, tenemos entonces el origen, desde donde sale el punto de impacto hacia Así la es, problemática que está teniendo Sandra. sí. Esto te quiero preguntar, ¿tiene algo que ver con su problema de familiar, con esta parte genética? ¿Se habrá activado algún engrama que esté detonando una problemática que viene de generación? No, ¿No? La angustia y las arritmias, la falta de respiración que está teniendo en estas ocasiones, responden a ese impacto inicial. no, te voy a decir qué ocurrió. En el momento en el que existe el impacto en ella, mm, el conflicto directo de la apertura del portal, Ujú. esto fue incluso también una oportunidad para varias facciones para adentrarse. Eh, Manteniendo esta línea de conflicto en ella misma de no saber por dónde venía el ataque, comienzan a generarse a través de esta duda varias corrientes de entrada, lo que ella observa como pudo haber sido justamente el engrama ancestral o el engrama de la enfermedad generada en la línea paterna. Más sin embargo, únicamente fue como si la propia duda hubiera creado estas divergencias, Entiendo. estas posibles fracturas, pero no tiene ningún impacto directo. O sea que esto es interesante porque esto le puede pasar a muchas personas. eh, Solo con la intensidad de la búsqueda de la causa se pueden terminar generando efectos para darle explicación. Sí, en la medida en la que se genera la duda, comienzan a abrirse estos sectores donde puede ser un motivo o pueden ser varios motivos los que pueden estar siendo utilizados para consumirlo. Cuando digo consumir, es en realidad lo que está sucediendo es utilizando el propio vector de entrada como un consumo de energía. Y en la angustia directamente relacionada con la incapacidad de saber de dónde se originaba el problema. Sí, Lo del vehículo, la entidad lo decía, va a ser parte del factor de lo que pretendían. Choques de así es. vehículo, accidentes, y eso lo estaba intuyendo. Sí, Las arritmias, a partir de esta noción que tenía ella. sí.
incluso analizando o siendo observadores, los tres conductos que marcaba la entidad como propicios para enfatizar la problemática en el humano fueron exactamente los mismos tres factores de intuición de Sandra. Los que le generaban esta arritmia o esta condición de ansiedad eran exactamente los mismos, pero al ella no encontrar la causa directa dentro de su círculo, es como si esto le hubiera generado esta búsqueda. Yo lo asocio la búsqueda con la misma arritmia. Es como quiero encontrar la causa, le genera esta alteración. La ¿Cómo angustia. Ujú. funciona aquí la parte cardíaca? En la parte cardíaca, el sistema cardíaco, lo que es como si esto ella lo hubiera utilizado como un medio de rastreo. Al ella no encontrarlo en la parte directa, es como si su corazón hubiera utilizado esto como un radar. Cuando justamente encontraba estos conceptos como directos asociados a su arritmia, era como por ahí viene la causa, pero no encontraba directamente de dónde provenía la causa. Porque en ese momento en donde deberían haber puesto atención a eso, Sandra reconoce que lo dejaron pasar. Sí, Ok. primero lo dejan pasar y luego cuando hace la introspección o la observación, al observar su círculo directo no lo encuentra. Por eso es que ella seguía de cierta manera conflictuada porque sabía por dónde, es como si tuviera el concepto de dónde venía, pero no encontraba por dónde venía. Es Exacto. enfocarse únicamente en su círculo cercano y no sabía que esto estaba afectando a la sociedad de donde vive más, no su círculo, su núcleo. Esto es una de las grandes dificultades y desafíos que tenemos como humanos porque la planificación que viene desde cuarta dimensión, incluso el aprendizaje espiritual más genuino, mm, tiene esto de que es muy lento, al ser muy sólido, unas estructuras que se mueven, son planificaciones muy grandes. Para el humano son cosas de meses, a veces de años, y lamentablemente uno de los factores de control más grande a nivel cognitivo es el aspecto del olvido. Entonces, nos olvidamos más rápido de lo que ocurre en las cosas. Las cosas ocurren muy lentas, entonces, como nos vamos olvidando en el camino, vamos teniendo olvido de detalles, de aspectos, de circunstancias, de detallitos que observamos. Ahí es donde nos perdemos en poder encontrar realmente la conexión entre todas las cosas. Claro, incluso esto que acabas de comentar es sumamente importante. El hecho de que ella, de cierta manera, lo que ocurre en Sandra es lo siguiente. En el momento en el que detecta mm, su comportamiento o incluso el detonante físico, es como si ella en ese momento lo dejara como justo lo que hacen en las pruebas de laboratorio. Sustrae su condición y la deja en una especie de encapsulamiento para seguirlo analizando. ¿Qué sucede? Que al mantener o sostener la parte que la está vinculando a esta condición, el efecto el efecto se detiene, el efecto lo sostiene y por eso es que para ella representa lo que tú comentas como algo que pudo haber sucedido a mayor tiempo, con mayor lentitud, para ella fue que ocurrieron las cosas sumamente rápido. ¿Qué hubiera pasado si ella justamente lo deja en esta pericia o en, en el olvido, si lo deja a un lado, manteniéndolo, efectivamente que va a terminar haciendo es manteniendo su condición como algo permanente, algo que tiene que seguir evaluando, pero en un futuro ya no fue de una forma tan rápida como el actuar que ella hizo ahora. Y en efecto, el aspecto físico termina por olvidarlo y termina por olvidar la causa. Claro, en este caso lo que implica esta velocidad y este avance, vamos a decir,
que avance más rápido es la observación, la preparación, la información, de poder avanzar, la evaluación que se hace, que no implica que sea la misma velocidad que va a tener a nivel colectivo. Por eso ella no pudo ver Exacto, ningún tipo de efecto ni fenómeno a nivel colectivo, porque esto tiene una planificación más lenta para el que exacto, no lo observa. exacto. Por eso, al no Y asociarlo como algo colectivo, como un evento colectivo, ahí es donde ella intenta encontrar estas causas como algo personal. así es. E incluso ella en la cita médica se lo hace saber al doctor, le dice, debido a que tengo buena conexión con mi cuerpo, detecto que esto no es normal. Sin Exacto, embargo, si esto lo hubiera empezado a detectar otro aspecto físico, tardaría un año en somatizarlo y que tuviera efecto en su cuerpo. exacto. Bien, bien. ¿Alguna posibilidad de, bueno, ahora mismo quiero que evalúes esa parte que recibió el impacto de voltaje en Sandra y que desde lo que tú puedes hacer lo restaures? La parte que recibe el impacto es justamente arriba del diafragma, por lo cual se está haciendo la regeneración. Se realiza la reestructuración ósea en la primer vértebra. Se realiza regeneración en el área cardíaca y se realiza la regeneración en todo el sistema digestivo superior. Bien, permite que el aspecto físico de Sandra en este instante, el cerebro, todos puedan sentirte, Samara, que entiendan de que esa preocupación ya no corresponde, esa angustia ya no corresponde, que estás ahí y que no importa lo que vayan a hacer colectivamente, acá el individuo es el que es capaz de estar bien. Permite que el cuerpo lo sienta, esa tranquilidad, y me dejas con Sandra. Sandra, ¿me escuchas? Sí, digo, Quiero que te asegures de que tu cuerpo siente esa tranquilidad, no solo tú como conciencia, sino que a nivel corporal, que puedas sentir esa tranquilidad de estar haciendo el trabajo y estar con Samara y que ahora ya se sabe de dónde venía, por qué ocurrió y que el cuerpo entienda ese punto de origen, ese punto de impacto y que era eso lo que estaba procurando o estaba generando esta angustia. ya puedo sentir que todo el cuerpo se encuentra en armonía. Bien, si necesitas un momento, te tomas un momento ahí para hacer alguna consulta a Samara, para sentir lo que necesites, para ti, para tus adentros. Todo bien, Diego. Gracias. Bien, entonces observas que ingresa en ti, se expande y comenzamos a volver. 5. Comienza a despertar, sientes tu cuerpo